¿Habéis oído alguna vez hablar de el karma instantáneo? A mí me gusta a veces buscar vídeos así de humor por YouTube. Si ponéis karma instantáneo, salen unos vídeos que son, bueno, a mi juicio, divertidos, en los que se ve a personas que hacen algo malo o intentan hacer algo malo y les sale el tiro por la culata. Algunos ejemplos, pues hay una persona al borde de una piscina, así tan tranquilo, entonces viene uno por detrás a empujarle para tirar a la piscina y el otro se mueve así y el que le va a tirar se acaba cayendo él. O una persona va pegando patadas a árboles, una patada, otra patada, y llega un momento de la patada y le cae una piña en la cabeza. Esto es un poco el concepto de karma instantáneo, ¿no? Yo os recomiendo buscar estos vídeos porque hay algunos que hacen mucha gracia. Pero más allá de este concepto así de risa, sí que hay mucha gente hoy en día que cree en el concepto del karma. El karma como si haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas, si haces cosas malas, te pasarán cosas malas. Y vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente no cree en Dios. Pero claro, no hemos sido diseñados para creer que no hay un sentido más allá. Si miramos la grandeza del universo o la complejidad de nuestros cuerpos, o como que es complicado el pensar que no hay nada más. Entonces empiezan a surgir estos conceptos, ¿no? De, ostras, las cosas tienen relevancia. Y bueno, pues surgen conceptos como estos del karma, pues tiene que tener sentido lo que hago. Si hago algo malo, me pasará algo malo. Si hago algo bueno, me pasará algo bueno. Y hay ciertas personas que creen esto. Pero hay otras personas que dicen, esto no funciona. Hay mucha gente que hace cosas buenas y le pasan desgracias, y hay gente que son los desgraciados y todo les va bien. Y esto era el caso de una compañera mía de la universidad. Yo diría que solo hablé con una chica mientras estuve en la universidad. También es cierto que yo estudié ingeniería informática. De 100 alumnos había una o dos chicas solo, pero esta chica era muy maja y llegué a tener muy buena amistad con ella y muchas veces hablamos de esto, ¿no? De Dios y ella no creía. Y la barrera más grande que ella tenía para creer en Dios era precisamente esta. Ella era una persona que se preocupaba mucho por los temas sociales y por el sufrimiento de otras personas y decía, es que yo no puedo creer que exista un Dios con todas estas injusticias, ¿no? Y me llegaba a decir, es que si existiera Dios, yo odiaría a este Dios por todas estas injusticias. Así que la cosa no ha cambiado tanto con estos tiempos de Malaquías, porque es un poco lo que estaban diciendo aquellas personas, ¿no? Leemos otra vez, decían, habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? Las personas que están hablando aquí eran personas de lo que llamamos el pueblo de Dios, de Israel. Así que eran personas religiosas que creían en Dios. Pero, como hemos visto en los días anteriores, la cosa estaba un poco así, ¿no? Entonces, no lo decían de una forma tan abierta como mi compañera, no creemos en Dios. Pero decían algo muy parecido, ¿no? Una de dos. O Dios está ausente, que sería como un eufemismo de Dios no existe, o si existe, pues va a favor de los malos. Y si empezamos a remontarnos a ese tiempo para entender un poco la situación, vemos que el pueblo de Israel había estado muchos años en el exilio, los habían conquistado y los habían dispersado por otros pueblos y ahora habían podido volver a su tierra, ¿no? Pero aun habiendo podido volver, las cosas no eran fáciles. Tenían enemigos por todos lados haciéndoles la puñeta. Entonces vemos como que estaban un poco desencantados con Dios. En los días anteriores que hemos ido leyendo los capítulos de antes, vemos que sí, ofrecían ofrendas a Dios,
pero como para cumplir el expediente. Así, lo peor que tenga, eso le doy. O que empezaban a dejar a sus mujeres y se iban con mujeres de otros pueblos, con otros dioses, porque eran más guapas y dejaban a las que tenían. Y era un poco esta actitud de, ¿qué más da lo que yo haga? Si total, si que yo haga cosas buenas o haga cosas malas, Dios no va a recompensar al justo ni castigar al malo, ¿no? Así que, ¿qué más da? Y esta aparente indiferencia de Dios ante la injusticia es algo que a lo largo de la historia el hombre siempre ha utilizado como argumento para no creer en Dios. Hace no demasiado, Lex Luthor, en una película de Superman, decía: si Dios es todopoderoso, no puede ser bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puede ser todopoderoso. Esto no es algo que se inventara él o el director de esta película, es un problema filosófico que viene de hace muchos años, o muchos siglos diría, pero vemos que hoy en día sigue estando esa idea ahí. ¿Cómo puede Dios tolerar la injusticia? Y esto no es algo que la Biblia ignore. De hecho, no solo en este texto, que vemos a esta gente quejándose ante la justicia de Dios, sino que lo vemos en otros sitios. Por ejemplo, hubo una persona que se llamaba Job, que la misma Biblia dice que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le pasan un montón de desgracias. Y en un momento dado se pregunta: ¿por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy poderosos. O vemos en un salmo, una poesía del Antiguo Testamento, que el que escribe el salmo dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Mirad a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. La Biblia no esconde esto. Es una idea que ha pasado por la cabeza de muchas personas en muchos momentos. Y es cierto que no es un tema fácil. A mí mismo me pasa. Yo me encuentro muchas veces como el escritor de este salmo luchando con estas ideas. Ostras, qué injusto, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con una amiga y me explicaba que tiene una chimenea en su casa y que no la ha usado nunca. Y digo, ¿cómo? Es súper injusto. Si yo tuviera una chimenea en mi casa, la usaría hasta cuando hace calor. O por ejemplo, estás en tu casa, recibes una carta o una multa. Miras y es que ibas a 40 por hora en una calle de estas de 30 de ahora de Barcelona, que antes era de 50, pero no te habías dado cuenta. Pero luego vas por la carretera y ves a todos los locos pasándote, poniendo a todo el mundo en peligro, y a esos no los pillan nunca. O si nos ponemos más serios, ¿qué pasa si uno de estos conductores invade el carril contrario, causa un accidente y mata a las otras personas que estaban circulando por su carril? La vida muchas veces es injusta. Es algo que es así. Entonces, ¿por qué Dios no actúa contra esa injusticia? Si os lo habéis preguntado alguna vez, y yo, como digo, muchas veces me lo he preguntado, quizás nos iría bien ver la respuesta que da Dios aquí mismo. Dice: he aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Cuando acusamos a Dios de no actuar ante todas estas injusticias,
¿en qué bando nos ponemos nosotros? ¿En el de los justos que sufren esas injusticias o en el de los injustos que cometen esas injusticias? Si ahora viniera Dios a juzgarnos a nosotros con esta justicia absoluta, ¿podríamos nosotros mantenernos en pie, como dice aquí? ¿Saldríamos inocentes? Hace muchos años hubo un rey a que le explicaron la siguiente historia. Le dijeron: en cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y le dejaba recostarse y dormir en su pecho, como hace la gente con los perros ahora. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni a sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Cuando el rey, al que le explicaron esta historia, la escuchó, dijo: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Pero entonces el que le estaba explicando la historia a este rey le dijo: pues tú eres ese hombre. No sé si os suena esta historia. Es una historia verídica de un rey, del rey David, que probablemente fue el rey más poderoso de la historia de Israel. Era un rey que pasó ciertas dificultades hasta llegar a ser rey y a establecerse, pero una vez era rey, era un rey poderoso, estaba casado, de hecho, con más de una mujer, pero en un momento de su vida se lió con la mujer de uno de sus soldados. Claro, con la mala suerte de que la mujer se quedó embarazada y para poder esconder todo esto, mandó matar a este soldado. Después cogió a esta mujer como esposa y siguió viviendo tranquilamente. Tan tranquilo estaba que cuando vino este hombre a explicarle esta historia de la ovejita y del hombre rico y del hombre pobre, en vez de sentirse identificado, lo que hizo fue indignarse y decir: es que este hombre merece la muerte, cuando él había hecho algo muchísimo peor. Y si yo me examino a mí mismo, me doy cuenta que muchas veces soy como este rey, o como estas personas de Malaquías que estaban acusando a Dios, ¿no? de ir con los malos, de no actuar contra la injusticia. Soy muy rápido en ver las injusticias que sufro yo, o incluso las que cometen otras personas, ¿no? Y me indigno. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Yo a veces voy por la carretera y pienso: ¿por qué no tengo este poder que tenía Elías de tirar fuego del cielo, ¿no? Y habría mucha gente chamuscada. Pero ¿qué pasa con mi propia justicia? Y esto es un poco lo que le está diciendo Dios aquí a estas personas que se estaban quejando. ¿Estáis acusándome de ponerme del lado de los malos o de no actuar ante la injusticia? ¿Realmente queréis que venga a poner justicia en este mundo? Y les dice: no os preocupéis, yo voy a venir y voy a venir con juicio, pero ¿qué va a pasar entonces con vosotros? ¿Podéis manteneros en pie? Y pone este ejemplo, ¿no? De soy como este fuego de fundidor que se usaba para refinar la plata y el oro, para quitarle todas esas impurezas, o como el jabón del lavandero, ¿no? Para limpiar de manchas esta ropa. Y les está diciendo: ¿seréis vosotros la ropa limpia? ¿Seréis la plata y el oro? ¿O seréis esas manchas, esas impurezas que hay que eliminar? Esto es el profeta Malaquías. Pero si vamos a otros profetas del Antiguo Testamento, Amós, por ejemplo, lo pone incluso peor. Dice: ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz? ¿Oscuridad y no resplandor? Esto es un poco como el dicho de: ten cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Está muy bien que nos enfademos ante las injusticias, y más
está incluso mejor cuando nos enfadamos con las injusticias que reciben otros. Pero si nos estamos preguntando por qué no actúa Dios rápidamente contra estas injusticias, o si incluso pensamos que Dios no existe porque no actúa contra estas injusticias, quizás nos convendría reflexionar qué pasaría con nosotros si Dios hiciera esto. Quizá podríamos preguntarnos lo que dice este texto, ¿no? ¿Podríamos soportar la venida de Dios? ¿Podríamos mantenernos de pie? Y cuando vemos estas reflexiones, quizás nos damos cuenta que el problema no es que Dios ponga el listón muy bajo en la injusticia y deje pasar todas las injusticias, sino que tiene el listón tan alto que si actuara no habría nadie que se pudiera salvar. Así que se está reteniendo para no tener que acabar con toda la humanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos conformamos con un mundo injusto? Bueno, pues como hay mucha injusticia nos vamos a conformar, o quizá rebajamos un poco el nivel, ¿no? A veces esto a mí me pasa. Bueno, vale, pero hay injusticias, ¿no? Entonces, no destruyas a todas las injusticias, pero las más chungas es así, ¿no? Pero ¿dónde ponemos el nivel? Si hiciéramos una encuesta ahora a cada uno acerca de dónde pondríamos el nivel de la injusticia que se debería permitir, seguramente no nos podríamos de acuerdo. De hecho, si vemos las leyes en los diferentes países, pues hay leyes muy diferentes. En Estados Unidos, en un mismo país, dependiendo del sitio, hay sitios que hay pena de muerte, hay sitios que no hay pena de muerte, ni siquiera en un mismo país nos ponemos de acuerdo en dónde está el nivel. A lo mejor pondríamos el nivel justo debajo nuestro, ¿no? Esto también es muy típico. Bueno, pues los que son más malos que yo, eso es fuera, pero, ¿no? Yo tiendo mucho a estas cosas, yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Bueno, yo tengo mis problemas, pero tampoco soy tan malo, ¿no? Y me esfuerzo. Pero claro, si nos ponemos así y nos situamos un poco en el punto de vista de un Dios que sí que es justo, claro, si Él pone el nivel justo debajo suyo, estamos pringados todos, ¿no? Así que, ¿qué solución hay acerca de la injusticia? ¿Hay alguna solución? Lo que propone Dios es no bajar el listón de la justicia, sino transformar a la gente para que pueda cumplir el listón. Y esto es un poco lo que está diciendo el texto aquí. Dice: Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. La idea de Dios es, bueno, voy a ser yo el que os va a purificar, el que os va a hacer puros. Pero ¿cómo puede hacer esto? Bueno, ¿cómo puedes hacer o cómo puedes convertir a una persona injusta en una persona justa? Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. La primera es compensar todas las injusticias que ha ido haciendo hasta ese momento. Y la segunda es evitar que haga más injusticias en el futuro. Y eso es un poco lo que ha hecho Dios. Leemos otro texto también de otro profeta. Hoy estamos leyendo un montón de profetas. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Este es un texto que se escribió unos 700 años antes de que viniera Jesús, pero está hablando de esta venida de Jesús. Era tan grande nuestra injusticia a los ojos de Dios que no podíamos hacer nada nosotros mismos para compensarla. Así que la única solución que Él tenía era pagar Él mismo
por todas estas injusticias que habíamos hecho nosotros. Decimos que Dios es indiferente ante la injusticia. Él mismo tuvo que sufrir las consecuencias para poder purificarnos a nosotros. Así que, en vez de venir directamente con este juicio del que está hablando aquí, Dios decidió dividir su venida en dos partes. Primero vino haciéndose como uno de nosotros, en Jesús, le hemos ido viendo ya durante esta reunión de alabanza, ¿no? Vino en forma humana como un bebé al que llamaron Jesús para acabar muriendo en una cruz. Y haciendo esto, hizo una cosa, en una metáfora deportiva, es como si nos consiguiera una prórroga. Estamos en el minuto 90 y tenemos el partido perdidísimo. Pero entonces hizo una jugada en la que nos dio un tiempo extra. Y esto cubría lo primero que he dicho, ¿no? Para hacer una persona injusta, justa, el cubrir estas injusticias que había cometido. Pero ¿cómo evitas que siga cometiendo injusticias? Esto lo encontramos en otro profeta más, que otros 500 años antes de Cristo dijo: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro vuestro. Os quitaré ese terco corazón de piedra y os daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en vosotros para que sigáis mis decretos y os aseguréis de obedecer mis ordenanzas. Así que esto es un poco el plan que tenía Dios. Vino aquí, pagó por esas injusticias que nosotros habíamos cometido y, además de eso, nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos ir transformándonos y ser cada vez más justos. Y ahora nos encontramos en esta prórroga que decía en esta metáfora. Pero ¿qué pasará cuando acabe esta prórroga? ¿Qué pasará cuando acabe este tiempo extra? Lo vemos ya en el último trozo del texto de esta mañana. Dice: y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan al derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Al contrario de las acusaciones que le estaban haciendo a Dios de no ser justo, de ir con los malos, vemos que Dios quiere un mundo justo. Y como decía antes, es cierto que si miramos ahora mismo a nuestro alrededor vemos muchas injusticias, pero esto no va a ser siempre así. Y tengo otro ejemplo que seguro que habré puesto en alguna otra ocasión, pero me viene mucho a la mente cuando pienso en esta situación injusta y en lo que va a pasar. Y es que cuando yo era pequeño había una serie de Batman. Pero no era un Batman como en las películas de ahora, que tienen efectos especiales por todos los lados y Batman es un tío cachas con un traje que es como una armadura. Aquella serie era un poco cutre, sobre todo si la vemos ahora. Era un Batman un poco así fondoncete, con un traje de licra, así cutre. Los efectos especiales era que cuando pegaba salía como mensajitos, ¡puf! ¡Puf! Así como con los golpes. Yo era un niño y a mí esa serie me encantaba, ¿no? Y pasaba una cosa en muchos capítulos, que llegaba el final del capítulo y estaba la cosa fatal, estaba una situación desesperada. Vamos a poner que Robin, el compañero de Batman, estaba atado de pies y manos en una máquina y el enigma tenía como una máquina que le iba a chafar la cabeza. Y yo era un niño y estaba, ¿qué va a pasar? Y se acababa el episodio. Y salía una voz en off que decía: ¿podrá escapar Robin? ¿Lo podrá encontrar Batman a tiempo? ¿Será este el final de la pareja de superhéroes? La respuesta mañana a la misma Batora en el mismo Batcanal. Esto casi cada capítulo acababa igual. Y claro, tenías que esperarte todo el día entero a ver si se iba a poder salvar, ¿no? Este Robin. Y cuando llegaba el siguiente capítulo, en los primeros 2 minutos, llegaba Batman, no sabías cómo había llegado a tiempo, pero salvaba a Robin, le pegaba la del pulpo a los malos que había por ahí y solucionaba todo.
Y yo pienso que ahora estamos un poco como en medio de estos dos episodios, ¿no? Y delante nuestro se abren dos posibilidades. ¿Seremos como Robin, el amigo y seguidor del héroe, o seremos como el enigma, seremos como el enemigo? ¿Estamos de parte de Dios o estamos en su contra? ¿Estamos de acuerdo con el veredicto de Dios de que somos injustos y que no damos la talla? ¿De que no hay ni uno solo completamente justo y de que todos necesitamos a alguien que nos salve? ¿O creemos que somos suficientemente buenos y que esto del cristianismo es un invento para reprimirnos a todos? Ahora estamos a tiempo de decidir, pero pronto llegará el capítulo del desenlace, pero ahora estamos a tiempo de decidir. Y el apóstol Pedro dijo, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a vosotros. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Se abren estas dos posibilidades. Si no crees en Dios, yo te recomendaría, de hecho te pediría que te asegures de que estás en lo cierto, porque hay mucho en juego. Y si has creído en Dios, si creemos que Dios ya ha pagado por todas estas injusticias que hemos cometido, no nos quedemos parados. Dios no envió a su Hijo a morir por nosotros para que nos quedemos igual. Dios lo envió para que podamos ser purificados. Nos dio un corazón nuevo, nos puso su Espíritu en nosotros para que podamos ser cada vez más justos. Y si eso no está ocurriendo en nosotros, volvamos una y otra vez a Cristo. Él mismo dijo, vosotros ya habéis sido podados y purificados por el mensaje que os di. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y vosotros tampoco podéis ser fructíferos a menos que permanezcáis en mí. Permanezcamos en Cristo, porque, como decía antes Rubén, no es que nosotros podamos ser más justos, que seamos más buenos, dependemos solamente de Cristo. Así que volvamos una y otra vez a Él, leamos la Biblia para conocerle más, oremos siempre que podamos para estar con Él, busquemos predicaciones por internet, ahora es súper sencillo poder escuchar más, reunámonos con los hermanos cada vez que podamos. Ahora tenemos ocasión, ¿no?, anunciaba Rubén, pues la semana que viene Cansutada, dentro de 3 semanas campamento. Aprovechemos estas ocasiones que tenemos para pasar tiempo juntos y conocernos más. Y que el Señor nos ayude para que el día que venga con el juicio, establecer ese reino de justicia que realmente todos deseamos, que nosotros podamos estar entre aquellos que han sido purificados y que pueden ofrecerle ofrendas de justicia.